Hoy, en 11-11, repasamos la relación del Atlético de Madrid con los futbolistas argentinos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal, un vídeo para cerrar este año 2025 que ha sido muy especial para nosotros aquí en 11-11, porque ni más ni menos hemos abierto este canal de YouTube donde hemos descubierto historias, la verdad, que preciosas, y qué mejor que hacerlo con, para mí, un público muy atractivo como es el argentino y también una afición aquí en España que tira mucho como es la del Atlético de Madrid. Ya os lo he comentado un poco en la introducción, pero antes de explicar todo y demás, os presento a quien está aquí en el vídeo acompañándome. Como siempre, Dan, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Iker, ¿qué tal? Es un vídeo que teníamos pendiente desde hace tiempo, que tú me comentaste la idea y sí que llegamos a la conclusión, oye, de que era buen vídeo para que todo el mundo en Argentina, oye, pues viese cómo están aquí los argentinos. Ahora vas a explicar un poco más la idea del vídeo y quién ha venido. No sé si al invitado de hoy le he convencido con la camiseta que tengo detrás, porque no sé para dónde tira, pero bueno, era lo único de Argentina que tenía por casa para poner aquí en el vídeo, así que bueno, con ganas de esta charleta. A ver qué te dice. Marcos Durán, compañero de, bueno, periodista argentino que reside en España. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola chicos, ¿cómo están? Nada, gracias por la invitación. A ver, yo tiro más para el azul y oro de Boca, así que bueno, podría haber sido peor, o Podría haber sea, sido peor, sí, sí, de podría verdad. haber sido peor la elección, Dan, así Bueno, que te he bueno. puesto aquí el Mundial, el de 2022, por si... Para No, el está Mundial que muy ganaste. bien, está la Copa del Claro. Mundo, y es verdad que esa camiseta, para lo que vamos a hablar, también tiene un Sí. significado especial porque sobre todo hay una persona muy vinculada a ese club y al club del que vamos a hablar. Mm. Pues sí, la verdad que sí. No me enredo mucho más. Marcos, como he comentado, argentino, periodista que reside en España, estuvo en Diario AS, también en Relevo. Ahora también yo le suelo ver bastante en el canal de Rubén Uría, que entra ahí a hablar del Atlético de Madrid bastantes veces. Él, la verdad que yo creo que aquí en España el equipo que quizás más le tira es el Atlético de Madrid, si no, desmiéntemelo, Marcos. Es que yo soy de Boca, chicos. Lo dije siempre. Es verdad que el último año y medio, 2 años, cubriendo la información del Atlético de Madrid, estaba más cerca del Atlético de Madrid, pero bueno, a mí me tiran los colores azul y amarillo. Mejor, que solo sea de un equipo, porque aquí quienes de muchos equipos tampoco lo aceptamos mucho, ¿eh? Así que mejor de ese lado. Como os he comentado un poco en la introducción, vamos a tocar así un poco el vídeo del Atlético de Madrid, que en los últimos años, la verdad, que está viendo un montón de jugadores argentinos, sobre todo desde la llegada de Simeone. Encima hace poco se ha hecho ese, creo que es 14 aniversario de que el Cholo llegó al Calderón. La verdad que, Marcos, es una relación ahora mismo de jugadores argentinos y el Atlético de Madrid muy, muy estrecha, ¿eh? Sí, es una relación muy estrecha, es una relación que también es histórica. Muchos futbolistas argentinos, no sé, por mencionar algunos históricos como Grifa o el Ratón Ayala, pasaron por la fila del club rojiblanco. Al final, la relación Argentina-España siempre ha sido muy estrecha, desde la ley Bosman un poco más, con la apertura a los comunitarios, al fútbol europeo. Eso hizo que muchos argentinos con antepasados europeos pudiesen entrar en el fútbol del viejo continente sin tener que ser uno de esos 2 o 3 extranjeros que permitían entonces las ligas, y eso facilitó la entrada y salida más. Y por supuesto la llegada de Simeone fue un punto clave. También es verdad porque la realidad es que Simeone, cuando busca jugadores, para él el idioma es muy importante. Eso siempre lo hemos hablado con gente cercana al club, jugadores, lo he hablado con jugadores, directores deportivos, gente del staff, que para Simeone transmitir el mensaje es muy importante. Y él se fía de lo que ve y de lo que conoce. Es verdad que hay jugadores que él no conocía que han salido bien, que han traído al Atlético de Madrid, y hay jugadores que él conocía y no le han salido bien, pero él se fía mucho de su conocimiento y de lo que él cree que puede sacar al jugador, y para él la barrera lingüística, personal y cultural es muy importante. Marcos, antes de entrar en los nombres, ¿no? Tengo 6 nombres apuntados, pero antes de entrar en ellos, yo quería preguntarte.
aquí en España, por ejemplo, cuando muchos españoles se van a un equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el Arsenal, ¿no? Que hay cuatro españoles, todo el mundo aquí en España, pues está pendiente del Arsenal o le gusta el Arsenal o habla de los españoles del Arsenal. ¿Pasa lo mismo ahí en Argentina con el Atlético de Madrid? La gente sabe, oye, hay 6 argentinos en el Atlético de Madrid, vamos a poner un poco el ojo en el Atlético de Madrid a ver cómo están nuestros chicos por allí. Sí, o sea, hay de todo. Al final, la realidad es que en Argentina, los últimos 20, 30 años, siempre se ha seguido el fútbol europeo. Primero, sobre todo el fútbol italiano, donde había más argentinos. Ujú. Después el fútbol español. En los últimos años, la última década, creo que el fútbol inglés ha tenido una parte muy importante. Sí es verdad que se sigue, pero es algo normal. O sea, no porque al final en muchos equipos ha habido muchos argentinos y es algo normal. Es verdad que mi sensación es que cuando yo voy a Argentina o hablo con amigos que están allá, se sigue y la gente le gusta ver fútbol. En general a la gente le gusta ver todo tipo de fútbol. Pueden tener identificación con algún equipo, hay mucha gente que tiene identificación con algún equipo, le gusta el Arsenal por Wenger y los Invencibles, que le gusta, que es de, bueno, hay gente famosa, no sé, por ponerles un ejemplo a la gente, ven como la Cobra le gusta el Barça por Messi, de la época de Messi, que se levantaba con su abuelo a temprano a ver a Messi, y claro, al final Messi acaparó mucho y el Barcelona acaparó mucho. Muchos chicos tenían la camiseta del Barcelona por Messi. Pero claro, después también había muchos que le gustaba el Madrid y muchos que le gusta el Atlético de Madrid desde la llegada de los argentinos y de figuras como Julián. Por lo tanto, en Argentina ha sido siempre más común que en España ver ligas extranjeras, ligas europeas, porque el nivel es alto y porque había muchos argentinos siempre jugando en estos países. Claro, es verdad. Un poco antes de irnos al Atlético de Madrid, Marcos, tú como argentino, es cierto que ahora mismo resides en España, pero ¿cómo se vive allí que, pues al final, dos equipos punteros como son Boca y River y que proporcionan un montón de jugadores a la selección argentina? Claro que cada año vemos que con tanta precocidad los jugadores argentinos vienen al fútbol europeo. De hecho, ahora mismo vienen a edades cortísimas, cada vez más. Y es una sensación extraña. ¿Por qué? Porque si nos podemos a pensar en la década finales de los 90, principios de los 2000, cuando la situación económica del país era buena, ahí sí los jugadores se quedaban. Por hacer un repaso rápido, Riquelme juega 5 o 6 años en Boca, Aimar y Saviola juegan 4, 5, 6 años en River. Tipo de jugadores que hoy en día de ese nivel y despuntando de esa manera durarían 2 días en el fútbol argentino. ¿Pero por qué? Porque el nivel ha bajado, porque la facilidad de traspasar futbolistas ha incrementado y porque los jugadores también ven Europa como un método de salvación económica. Es una pena, para mí es una pena porque estamos viendo en el país vecino, en Brasil, como con dinero, con economía más saneada, con mucha fuerza, es verdad que es algo diferente porque en Brasil son 5 veces más población que en Argentina aproximadamente y es una potencia mundial, se puede mantener, pero es una pena en ese sentido porque para mí deberían tener una formación más importante los jugadores y creo que uno de los mayores ejemplos es recientes que todo el mundo puede conocer es Claudio Echeverri, que se fue al City. Obviamente en el City no jugó, se ha ido ahora al Leverkusen, le ha ido mal, ahora lo repescan de la sesión y se va a ir 6 meses a Girona a ver si puede tener continuidad. Un chico que tiene condiciones y que es un talento. Por lo tanto, muchas veces por acelerar procesos se van quedando atrás. Yéndonos ya a los nombres propios. Tengo 6 nombres apuntados, que son los 6 jugadores que hay en plantilla del Atlético de Madrid, que son Nico González, Juliano Simeone, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Agustín Muso. Yo quería empezar suave, ya que te he puesto aquí la camiseta detrás. Un nombre que a mí, un jugador que me llama mucho la atención, ¿no? Porque fue importante muy importante en el Atalanta, estuvo allí 4 temporadas, 3 temporadas
temporadas en Udine, en las que también fue importante, y 2 siendo portero titular en Racing, que es Juan Agustín Muso. Claro, esta es la segunda temporada de Muso. El año pasado jugó 9 partidos, y esta temporada, 9 partidos en los que 7 fueron de Copa del Rey. Y esta temporada va 3 partidos, uno en cada competición. Claro, es el portero suplente, evidentemente lo tiene muy complicado al lado de Oblak, pero claro. Para ti, ¿cómo un jugador, un portero de estas características, oye, que ya tiene recorrido, ¿no? A pesar de que todavía le queden muchos años, pero tiene ya una carrera en el fútbol profesional, que quizás está para más de ser un segundo portero? Para mí, o sea, el caso de Musso lo conozco de cerca porque es un jugador que me acuerdo entrevisté estando él en Udine. Conozco un poco la intrahistoria de su fichaje. Él tenía claro que quería venir al Atlético de Madrid, puso mucho de su parte. Hay una llamada del cuerpo técnico de Simeone, lo preguntan por él. El cuerpo técnico de Simeone se da cuenta de que necesita elevar el nivel de la segunda unidad en la portería. Y para mí es un jugador que sería titular en 16 de los 20 equipos de la Liga Española. A lo mejor, o sea, quitando ahora mismo Joan García, Courtois y no sé si alguno más de los punteros, porque para mí tiene un nivel muy bueno, lo ha demostrado. Para mí es un arquero que tiene un nivel muy bueno, sobre todo juego aéreo, que con los pies es correcto, ese aprendizaje con Gasperini en Atalanta, con la obligación de jugar con los pies constantemente, le sirvió de mucho. Y es un portero que confía mucho en sus posibilidades. Yo creo que podría tener más oportunidades y se ha visto cuando no ha estado Black que ha respondido muy bien. Por lo tanto, creo que es un portero que todavía tiene camino por delante. Es del 94, si no recuerdo mal, Muso. Tiene 31 años y yo no descarto que si Oblak sale del Atlético de Madrid, él se quede a pelear una Sí. posible titularidad. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque Oblak son muchos años, el nivel de Oblak sigue siendo bueno, aunque hay algunos partidos, algunas circunstancias que se le nota algún déficit en el juego aéreo, el juego de pies, y creo que eso lastra al Atlético de Madrid, pero sigue siendo y es el mejor portero de la historia del club sin ningún tipo de duda. Vámonos con los fichajes del Cholo esta temporada, fichajes argentinos. Dos que, bueno, que están saliendo bien. Sí es verdad que, bueno, en uno de ellos ha habido un desembolso más o menos grande. Sí es verdad que para las cantidades que se pagan hoy en día parece poco, ¿no? Pagar 21 millones por Thiago Almada al Botafogo. Quería preguntarte por los dos nombres. Por Thiago Almada y por Nico González, que sí es verdad que está cedido de la Juventus. ¿Cómo ves, bueno, que sea una cesión, que vuelva a Italia? ¿Dónde puede volver a caer Nico González? A ver, empezando empezando por Nico, yo siempre dije que Nico para mí me pareció un jugador Atlético de Madrid total, un jugador Simeone total. Creo que empezó muy bien y ha bajado un poco el nivel. Creo que esa bajada de nivel corresponde a un tema físico. Creo que se le estaba acabando un poco la gasolina, se vio en la última lesión que tuvo antes de Navidades. Eh, pero la realidad es que Nico González, si juega, creo que son 7 8 partidos más de titular con un mínimo de 45 minutos, la sesión se convierte en obligación de compra. Yo creo que eso se va a cumplir. No, viendo lo que lo ha utilizado Simeone, viendo cómo ha respondido Nico para Simeone y cómo ha entrado en el grupo, creo que Nicolás González va a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada, firmará un contrato de 3 4 años y, y algo muy raro como una lesión muscular que lo tenga apartado 2 3 meses podría cambiar eso, desde mi punto de vista. No veo a Simeone prescindiendo de Nico González. Y es un jugador que creo que tiene que dar más. Creo que hace muchos esfuerzos que le demanda el club, el equipo,
y falta un poco de su calidad, que creo que la tiene. Y es un jugador que para Simeone es totalmente necesario porque puede jugar en muchas posiciones. Sí. Y a mí me hubiera gustado verlo un poquito más en la derecha, lo que pasa que la derecha con Juliano está muy bien cubierta. Y yo creo que al principio se esperaba un Nico González suplente de Juliano o un Nico González titular y un Juliano revulsivo. Pero es verdad que el buen nivel de Juliano hizo que Nico González pasase a la izquierda porque también estaba rindiendo. Y buscase Simeone esa fórmula de dos jugadores muy físicos, muy largos en banda, que le puedan cumplir tanto en defensa como en ataque. Y Thiago Almada. Thiago Almada es para mí, hasta ahora, no una decepción porque la lesión lo lastró mucho, pero sí un punto pendiente para este Atlético de Madrid. Creo que Thiago Almada necesita confianza, necesita crecer a través del juego, a través de la pelota. Creo que es un jugador que en Argentina sí tiene la confianza. Cuando no ha jugado a Messi, Scaloni lo ha utilizado como su reemplazante. Y eso habla de la importancia que tiene la selección en estos momentos, porque Thiago Almada es un jugador que es campeón del mundo, pero es verdad que en esa selección campeón del mundo tuvo pocos minutos. Creo que entró contra Croacia cuando Argentina ya estaba en cuartos de final, totalmente, no en semifinales, totalmente el partido ganado. Y creo que es un jugador que tiene que hacerse al fútbol español, porque Ujú. se juega a un ritmo más alto de lo que él venía jugando en sus clubes. Y para mí es un jugador diferencial, que si es capaz de hacerse fuerte y de tener confianza, le puede dar mucho al Atlético de Madrid. Yo veo muchas opiniones de que no gusta Almada, pero para mí es poco tiempo todavía de adaptación para un jugador de estas Ah, características. y que es joven todavía, que son 24 años. O sea. Exactamente, es un jugador joven, es un jugador que tiene recorrido, es una inversión de futuro y yo creo que es un jugador que puede hacer mucho. Ujú. Claro, Marcos, yo antes de que siga Dan con los nombres, te quería comentar una cosa, que me ha sorprendido cuando has hablado del caso de Nico González. Simeone ahora como hizo con Griezmann, de que si jugaba a partir como era antes del minuto 60 el Atlético de Madrid tenía que pagar o algo así, porque has dicho que le quedan pocas titularidades. Espero que el Atlético no vuelva a llegar a esos puntos, ¿no? A ver, eso lo hemos hablado en el canal de Rubén Uría. Para mí eso no va a ocurrir. O sea, al final, Nico González te dio mucho los últimos días de mercado para venir al Atlético de Madrid. Mm, yo creo que Simeone eso también lo ve. Además, es un jugador que llegó y a los 2 días estaba siendo titular. ¿Por qué? Porque llegó, se aclimató bien al vestuario, se aclimató bien a la ciudad. Los compañeros ven en él un futbolista y una persona que suma. Y eso no es fácil en un vestuario. Y él llegó y lo hizo. Si desde el club hay una orden para el tema de Nico González y que no supere los minutos establecidos, los partidos establecidos, bueno, eso lo iremos viendo, eso se verá rápido, porque si de repente pasa de ser titular a ser suplente en 2, 3 partidos seguidos, es que ha llegado esa orden. Para mí no, pero viendo los números, porque son 32 millones de euros lo que debería pagar el Atlético de Madrid en caso de que ese traspaso se haga, vamos a dejar un asterisco. Para mí un 95% se irá y un 5% hay posibilidades de que ocurra eso. Marcos, sabemos que del Cholo Simeone siempre, cada temporada, o bueno, cada ciertas temporadas, tiene unos soldados que son los soldados del Cholo Simeone y que va con esos jugadores a muerte, ¿no? Casi de la mano. Antes, cuando hablabas de Nico, has soltado un nombre. Te quería preguntar, uno por Nahuel Molina, que esta es ya su cuarta temporada y es un jugador fundamental para el Cholo Simeone. Lo juega prácticamente todo. 19 partidos va esta temporada, 27 años. También ha estado en la selección. Y luego Giuliano Simeone, que yo personalmente no lo veía cuando llegó al Atlético por segunda vez, ¿no? En esta etapa ya para jugar en el primer equipo. No lo veía del todo, pero la verdad que es que ahora mismo me tiene enamorado. Un jugador que en la selección también poquita cosa. Sí, poquita cosa porque está entrando en la selección. Juliano es un jugador que
Con trabajo se ganó un lugar en la convocatoria de Scaloni. Ha jugado, ha tenido algunos detalles. Creo que está madurando, creo que está siendo mejor futbolista. Creo que tiene margen de crecimiento, que tiene que mejorar algunas facetas, pero es un jugador que con su fuerza y su mentalidad le da mucho al equipo y es un trabajador nato. Eso para la selección para mí es oro, porque sí es verdad que tiene otros perfiles más técnicos, más de calidad, y creo que tener un perfil como Simeone es clave. Yo no creo que sea titular en la selección, en el Mundial, pero sí creo que va a tener un papel muy importante entrando desde el banquillo. Creo que va a ser un jugador importante y que él se lo ha ganado. A pesar de ser hijo de Diego Pablo, que creo que eso, una persona como Diego Pablo es más difícil, o sea, no es como otras situaciones que hemos vivido. Creo que para convencer al Cholo siendo el hijo tenés que dar muchísimo más de lo que deberías dar siendo otro jugador y creo que se lo ha ganado. Y con respecto a Nahuel Molina, uno de los soldados del Cholo, yo entiendo la polémica que hay en todo el mundo atlético de Madrid con Nahuel Molina. Nahuel Molina la última temporada y media no ha estado al nivel que ha demostrado, no ha estado al nivel que ha demostrado en la selección argentina. Nahuel Molina es un jugador que cumple. Es verdad que creo que su nivel no ha estado a la altura del club en muchos momentos, de su equipo en muchos momentos, pero también creo que se ha sido injusto con Nahuel Molina. Creo que se ha sido injusto porque siempre era que recaigan todas las culpas sobre Nahuel Molina, cuando el Atlético de Madrid ha tenido más agujeros que no solo el de Nahuel. Es un jugador al que en el Metropolitano se le ha silbado en reiteradas ocasiones simplemente por fallar un pase, porque eso lo vi yo la temporada pasada. Y bueno, yo entiendo que el Atlético de Madrid es exigente, que la afición es exigente, pero cuando lo fácil es silbar a un jugador, para mí eso ya no es raro, porque ¿un jugador va a mejorar porque lo silbes? No, un jugador se va a poner más nervioso porque lo silbe. Un jugador va a sentir esa presión añadida porque lo silbes. Hay jugadores que les da igual, pero hay otros que son de personalidad más débil. Yo creo que Nahuel ha respondido en algunos momentos y en algunos otros no, pero no es fácil traer jugadores y que rindan. Vamos a ver si en algún momento Nahuel se va y llega otro lateral derecho, cómo responde. Porque, por ejemplo, vamos a volver al verano un segundo. Se hablaba mucho en verano de Jesús Arezo para el Atlético de Madrid. Jesús Arezo, un jugador de Osasuna, un equipo de media tabla, que ha ido al Athletic Club de Bilbao y ha jugado la mitad de los partidos suplentes y no ha respondido como todos esperaban. Y muchos decían que en el Atlético de Madrid hubiera sido titular. Bueno, no es tan fácil jugar en equipos de alto nivel, en jugar equipos Champions, y muchas veces parece simple y no lo es. Y yo creo que Nahuel tiene que mejorar. Vamos a ver si este segundo tramo de temporada eleva el nivel y llega a la selección de la mejor manera, porque para mí debería ser el titular. El mundo de los laterales en el mundo del fútbol hoy en día, que, bueno, es complicado, Iker, y da para otro vídeo. Ya para acabar con los nombres, claro, te les he ido diciendo de dos en dos, queda uno, queda, por así decirlo, el nombre, ¿no? Que es Julián Álvarez. Para empezar, en Argentina, ya que bueno, es un país muy futbolero, muy pasional con el fútbol, que a los jugadores argentinos importantes pues le da ese cariño especial. Julián Álvarez hoy en día ya, después de la carrera que ha tenido, la edad que tiene, que bueno, le quedan todavía muchos años, le queda todavía mucha carrera, en Argentina se siente ese idolatrismo, por así decirlo, hacia Julián Álvarez. Ya es una figura importante en el país
país. Y luego preguntarte por ese rumor al Fútbol Club Barcelona, ¿dónde vamos a ver a Julián Álvarez? Si va a seguir en Atlético, si se va a ir a Barcelona. A ver, Julián es, para Argentina es un jugador de clase mundial, sin ningún tipo de dudas. El traspaso del City al Atlético de Madrid, creo que mucha gente lo vio como positivo porque decían que no podía ser suplente en un equipo como el City. O sea, entendían que fuese suplente por quién estaba delante, pero creían que Julián debía jugar más. El Mundial de Julián fue consagratorio, pero de ahí a idolatría es mucho, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque también es verdad que Julián tiene una personalidad muy perfil bajo, es un jugador que él juega, da toda la cancha, pero fuera de la cancha es un perfil tranquilo, es un perfil diferente a lo que hemos visto últimamente. Obviamente todavía sigue Messi jugando, eso hace que él esté en un segundo plano en ese sentido, pero es normal. Futbolísticamente, hablando de fútbol, la gente lo reconoce como uno de los cinco de los delanteros más importantes del mundo en estos momentos. Y yo creo que la gente confía mucho en Julián para la selección. Yo creo que Julián en estos momentos no está al nivel que él tiene. Creo que el próximo semestre, hasta el Mundial, tiene que ser el de que él dé un paso adelante, porque no lo veo igual de fino que en la primera temporada en Atlético de Madrid. No veo un Julián con chispa, veo un Julián un poco cansado. Espero que estas vacaciones le hayan servido también para descansar y para aclimatarse. Y yo creo que el Atlético de Madrid confía mucho en él. Y hilando un poco con esa pregunta que me hacías, yo veo más cerca una renovación de Julián con el Atlético de Madrid que una salida. Ujú. Mi punto de vista es ese, va a ser padre, él y la familia están contentos en Madrid. Desde la nueva propiedad van a trasladar que Julián es el centro del proyecto del Atlético de Madrid y creo que es complicado, aunque, bueno, siendo un jugador de clase mundial y habiendo equipos tan importantes por ahí, no descartaría nada, pero yo creo que la siguiente temporada Julián va a seguir siendo jugador del Atlético de Madrid y va a seguir siendo el centro del proyecto, aunque espero bastante más de él. Ujú. Pues la verdad que curioso esto que has comentado, que es más cerca su renovación que su salida, porque hay mucha gente que especula mucho con este tema. Bueno, en el Atlético de Madrid yo creo que suele pasar siempre, cada vez que Simeone sustituye a algún jugador, digamos, importante, siempre se especula que si hay mala relación y demás, y luego al final son cosas que se comentan fuera para rellenar telediarios o noticias. Claro, Marcos, yo te quería comentar un poco más a nivel de selección. ¿Qué aporta, por ejemplo, que un club como el Atlético de Madrid durante los últimos años haya tenido tantos jugadores argentinos? Porque tengo aquí apuntado que desde la llegada de Simeone han sido 22 jugadores, de los cuales 13 han sido internacionales. Claro, yo creo que es muy complicado hoy en día ver que un club aporte tantos jugadores a una selección que no es la de su país como el Atlético de Madrid con Argentina. A ver, yo creo que aporta cosas positivas nada más, en el sentido de que el Atlético de Madrid en los últimos 12 años ha jugado Champions League, ha jugado al máximo nivel, y si tus jugadores van a ese equipo a jugar al máximo nivel, van a estar más cerca del nivel de selección. Por lo tanto, yo nada más que le veo cosas positivas a esto. Simeone le da a muchos jugadores cosas muy, muy buenas que pueden después funcionar en la selección. Y eso para mí es una ventaja. Hay jugadores que han funcionado. Correa ha funcionado en Atlético de Madrid en un rol especial que después en la selección por inercia repitió porque Correa nunca ha sido titular en la selección argentina y siempre entraba desde el segundo plano. Rodrigo de Paul, que en el Atlético de Madrid tuvo un papel importante y para mí jugó a más nivel del que la gente recuerda. Por momentos ha sido el mejor jugador del Atlético de Madrid. En la selección también dio ese paso y el Atlético de Madrid le permitió jugar
Champions y elevar su nivel, y eso en la selección le vino bien. Y después tenemos otros jugadores como más antiguos que no dieron el nivel en el Atlético de Madrid por X circunstancias, como, no sé, Nico Gaitán, que muchos esperaban que fuese un jugador importante por las condiciones que demostraba en Benfica y por lesiones, aclimatación y un poco de todo, no rindieron en el Atlético de Madrid. Por lo tanto, no es fácil, no es llegar, rendir y ir a la selección. Hay un proceso y creo que, que es beneficioso para para la selección que jugadores argentinos también quieran estar en ese equipo porque van a jugar al máximo nivel. Claro, los tengo aquí apuntados. Desde que llegó el Cholo han sido Eduardo Salvio, Emiliano Insua, el Cata Díaz, De Michelis también le tuvo durante unas semanas antes de irse al Manchester City, José Sosa, Ansaldi, Correa, Craneviter, Augusto Fernández, Luciano Vieto, Nico Gaitán, Alex Werner, Juan Agüero también le tuvo en dinámica, Nehuen Pérez, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Jero Espina, Julián Álvarez, Juliano, Juan Muso, Thiago Almada y ahora también Nico González. La verdad que es una nómina impresionante. Claro, yo para ir finalizando, Marcos, lo has comentado ahí un poco al principio. Siempre se especula con, bueno, se hacen muchas comparativas de que hay equipos que tienen como muy buena relación con equipos de otros países. Claro, un poco para englobar esto, es cierto que tú eres de Boca, pero ¿qué equipo de Argentina dirías que tiene más unión ahora mismo con el Atlético de Madrid? A ver, creo que muchos aprovechando esta camiseta de ahí atrás, muchos se identifican con Racing. Al final, en España está Real Madrid y Barcelona, en Argentina está Boca River, la unión con Simeone, hincha de Racing, que jugó en Racing, se retiró en Racing, con, con el Atlético de Madrid creo que es fuerte. Puede ser, la hinchada de Racing también es una hinchada, es verdad que en Argentina suelen ser todas así las hinchadas, pero es una hinchada muy pasional, que tuvo tuvo momentos de gloria en los 60 70, con alguna consagración, después tuvo mucho tiempo sin ganar títulos y ha vuelto en los últimos años a ganar títulos de liga, títulos continentales, hace poco se consagró campeón también. Por lo tanto, creo que esas similitudes con Racing, además potenciadas por la presencia de Simeone en ambos lados, puede hacer que muchos hinchas de Racing se sientan identificados con el Atlético de Madrid. Ujú. Pues la verdad que una relación que yo creo que aquí mi compañero Dan agradece mucho, porque claro, él no te lo ha comentado, lo mete en todos los vídeos, pero hoy le hago yo, le echo el cable. Claro, Venga, Dan es del gracias. Racing de Santander y si sabes la unión que tienen ahora mismo, Puesto. Racing de Avellaneda y el Racing de Santander. Así que Sí. yo creo que por eso ha metido más la camiseta que por la relación con el Iker, Atlético sí, de Madrid, ¿eh? un día haré un vídeo, si quieres, yo solo, hablando del Racing de Avellaneda y del Racing de Santander y nuestra unión. Un día ya me pongo yo ¿Saben? aquí y me tiro 1 hora y media hablando. Estaban hablando de que querían hacer un amistoso. Sí, 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 se Tienen. está, se está barajando. Ojalá, ojalá ver un amistoso. Me da igual si en Santander o en Avellaneda, pero sería, la verdad que sería increíble. No, no, y tú irías ahí, vamos, con los ojos cerrados. Ya tú eres capaz de desheredar a tus padres por ir a ese partido, lo tengo Hombre, por claro, ¿eh? supuesto, me voy a Avellaneda y sin problema, vamos, paso allí unos días estupendos. Claro, estaría chulo ver un partido de fútbol argentino. Claro, Marcos, ya para acabar del todo, el fútbol argentino visto en persona debe ser una auténtica pasada, ¿no? Sí, obviamente el ambiente que hay, el colorido, los sonidos, es algo totalmente diferente ver un partido en Argentina que ver un partido aquí en España, por ejemplo. Obviamente el juego deja mucho que desear en algunos partidos, en otros no. Hay equipos que juegan bien, hay mucho talento, hay muchos chicos jóvenes, mucho talento y se pueden ver cosas interesantes. Pero sí es verdad que hay por momentos que cuesta, pero si te gusta el fútbol, si te gusta la pasión, siempre recomiendo que a cualquiera que vaya a Buenos Aires, que intente organizarse, que tiene muchos equipos en Buenos Aires para ir a ver, va a haber varios partidos en un fin de semana
y será una experiencia única. Ujú. Una de esas cosas que hay que vivir una vez en la vida. Pues nada, Marcos, la verdad que te agradecemos mucho este paso por 11-11. La verdad que nos has desglosado un poco cómo es esta relación Argentina-Atlético de Madrid a la perfección y espero que hayas estado muy a gusto y que te veamos próximamente por aquí. Nada, chicos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que vaya muy bien el canal y nada, que todo el mundo se suscriba. Ahí está. Pues como ha comentado Marcos, nos ha echado Sí, el cable, que todo el mundo sí, se sí, sí. suscriba, le dé al Hacerle like, caso, hacerle eso caso. es, que pulsa la campanita, que encima no cuesta nada. Así que para seguir creciendo poco a poco en este canal, que yo creo que cerramos un 2025, Dan, a las mil maravillas. Sí, bueno, en 2025, bueno, empezó en 2025 y no, ya no, no Sí, sé si sí, me por acuerdo. febrero de Pues, este pues año mira, fue. cerramos nuestro primer año con muy, muy buen balance y con una pequeña comunidad detrás que siempre está pendiente ahí de nuestros vídeos oye, de haber conocido a grandes figuras de nuestro fútbol. Así que a por un 2026 mejor o igual que el 2025. Claro que sí, y grandes periodistas como Marcos que también han querido pasarse por aquí y hacernos un hueco. Así que nada, os esperamos el próximo año y os traeremos contenido muy chulo seguro. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.